Le dice a la viuda de Sarepta, hazme primero a mí una pequeña torta debajo de la ceniza. Y entonces quiero leer un pasaje bíblico que dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Son 3 medidas de harina en esta parábola. Son 3 partes las que nos conforman, la parte física, la parte mental y la parte moral. Les recuerdo aquella ocasión en la que Jesús dijo, cuando los discípulos iban a ir a traer pan, y les dice, cuidaos de la levadura de los fariseos. Y entonces ellos piensan que les está hablando de no vayan a comprar pan hecho por los fariseos, cuídense del pan que hacen ellos. Y el Señor Jesús les dice, no se acuerdan, ya olvidaron el milagro cuando multipliqué el pan, el alimento, que estáis pensando en el pan físico. Él se refería al pan espiritual, se refería a que se cuidaran de las doctrinas, de las filosofías, de la idolatría, de la impiedad de los fariseos. Jesús en una ocasión dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. También dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que cuando hablamos de panes, no solamente hablamos de panes y ya. El Elías que está aquí presente, la Biblia habla de que en el último tiempo vendrá hijos de Dios con el espíritu y el poder de Elías. Es el Espíritu Santo quien está en la persona de Elías haciendo una gran obra. Es el Espíritu Santo al que tenemos que recibir en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el poder creador y el poder redentor. Jesús dijo, yo me voy, pero les envío un consolador. Él os recordará lo que yo les dije, Él os enseñará. Jesús murió para salvarnos, para limpiarnos con su sangre, pero es el Espíritu Santo el que hace efectivo el sacrificio de Cristo, el que impresiona nuestras vidas, el que nos hace entender nuestra condición, el que hace que pidamos desesperadamente la intercesión de Cristo. Él gime, la Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y pide por nosotros como nos conviene. Es quien lleva las oraciones hasta el cielo y las presenta a nuestro Señor Jesucristo y quien entonces las hace llegar al Padre. Ellos actúan de la mano. Bueno, entonces le dice, hazme primero a mí. Y lee otro texto que dice, entonces, dice, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La naturaleza está llena de mensajes. Y estos mensajes dice que están escondidos desde la fundación del mundo. Quiere decir que cuando Jesús empieza a revelar estas enseñanzas a través de parábolas, lo que nos está diciendo es que desde que Dios nos creó, todas estas verdades ya estaban guardadas, escondidas. Por eso hablamos del misterio escondido por las edades eternas. El plan de la redención está escondido desde la eternidad y Dios no lo ha ido revelando. Pero entonces esta viejecita, que está en una condición muy crítica, que ya se va a echar a morir, que representa a la humanidad sintiendo que todo está perdido. Recordemos el texto que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Tenemos una parte física, una parte mental, una parte espiritual, y en el pan están las 3 medidas de harina. ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A nuestras necesidades personales? ¿A nuestro intelecto, a nuestra parte intelectual? ¿O a la parte moral o espiritual? El cuerpo es la casita donde vivimos y nuestro cuerpo tiene necesidades como el que comer y el que vestir. Necesidades que a veces llevamos al extremo a una vanidad
y incurrimos en cosas que realmente no son necesarias, en extravagancias. Él le dice a la viejita, hazme primero a mí una pequeña torta debajo de las cenizas. Eso nos enseña a darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, lo que hemos venido estudiando, a negarnos a la idolatría. Si vamos a preparar el panecito, hay que darle a Dios el primer lugar. Primero lo que tú pides, Señor, primero lo que tú requieres. Es como la casa de Dios y la casa donde vivimos, donde moramos, la casa, la que tiene paredes y techo. ¿A qué le damos prioridad? A lo mejor decimos a la de Dios, ojalá y así fuera. Y quien así es, qué bueno. La mayoría le damos primeramente lugar a nuestra casa, como lo hacemos con nuestra persona, porque somos egoístas por naturaleza. Nuestro cuerpo es idólatra, piensa primero yo, después yo, el último yo, y si me queda un poco de tiempo, también yo. Entonces, pues echemos un ojito al templo, a ver cómo está el templo. Dice, creo es en Sofonías, ese pasaje que dice que no es tiempo de arreglar el templo según nosotros, pero ¿qué tal nuestras casas? Todas enmaderadas. Eso lo único que indica es, al darle primer lugar a mi persona, a mis actividades, que las cosas de Dios, es que soy egoísta y que me estoy preparando para no entrar al reino de los cielos. Démosle a Dios su primer lugar, volteemos a ver su casita, su templo, cómo lo tenemos, comparémoslo con nuestra casa y también en nuestra persona, en nuestro cuerpo, démosle primeramente a Dios, a Él el lugar que le corresponde. Por eso le dice a la viejecita, hazme primero a mí una pequeña torta. La fe de la viejecita está siendo probada hasta lo sumo, está a punto de morir, no tiene más que eso. Cristo vino a la raza humana cuando la raza humana estaba a punto de perecer, cuando estaba rodeada de tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra. Y vemos en el personaje que está crucificado a un lado de Jesús a la naturaleza humana y el Señor haciendo un llamado y pidiendo fe de parte nuestra, le dice a la viejecita, dame lo último que te queda, dámelo a mí. Yo me encargo de que nunca falte el aceite ni la harina. Bueno, la raza humana fue probada hasta lo sumo, y el que estaba crucificado a un lado de Jesús, mientras uno lo maldecía, mientras uno se burlaba, el otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por eso Hebreos 11 nos habla de una lista de fe. Desde que Dios nos creó, prometió que nos iba a hacer a su imagen y a su semejanza. Podríamos decir, Señor, pero ¿dónde está la promesa? Si lejos de irnos pareciendo a tu imagen y semejanza, cada vez somos peores. Ahí estaba el crucificado, un asesino, un violador de la ley, a punto de perecer, sin nada que ofrecerle. Pero voltea a ver al santuario. Al voltear a ver a la cruz, volteamos a ver al santuario, volteamos a ver la expiación y encontramos a un Salvador que está muriendo por nosotros, que está cargando con nuestros pecados, que se está convirtiendo en el verdadero sacrificio, el que sí perdona. Y si nosotros ponemos nuestros cuerpos en la persona de Jesús, nuestros pecados en la persona de Jesús, y nos postramos de rodillas, no teniendo nada que ofrecer, sino aferrándonos de los méritos de Jesús, como esta viejecita, es lo único que me queda, me postro de rodillas, creo en ti, tú prometiste, tú vas a cumplir, aquí estoy. Recuerden que el hijo de la viejecita muere porque nuestro hijo tiene que morir. Jesús, hijo nos es dado. Así lo dice Emmanuel, Dios con nosotros. Tiene que morir por nuestros pecados. Y así como a la viejecita le dolió, y así como a María le dolía ver morir a Jesús, así la iglesia debe sufrir al ver morir a Jesús por sus pecados. Y peor, saber que nosotros entonces lo matamos. La Biblia habla de una viuda que va ante el juez injusto y dice, hazme justicia de mi adversario. La justicia es la medida de la perfección, es la perfección. Quiere ser justa, ya no quiere ser pecadora. El adversario es Satanás. Hazme justicia de mi adversario. Cuando nos postramos de rodillas, cuando nos aferramos de Cristo como el que estaba crucificado a un lado, sin méritos, sin nada que ofrecer, confiando en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con Elías. Descenderá fuego del cielo
y consumirá nuestro sacrificio. Será acepto a los ojos de Dios. El hijo de la viejecita murió, pero resucitó. Elías lo resucitó. Y eso dice la Biblia de Jesús, el Espíritu de Santidad que mora en él, por el cual él resucitó. Lean Romanos 1, versículo 1, versículo 2. Jesús, hijo de David según la carne, hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Jesús venía de la descendencia de David, tenía la naturaleza pecaminosa de una raza humana. David cometió errores como el haber matado, el haber adulterado, y Jesús nació de esa descendencia, traía esa naturaleza. Nunca confundamos que tener una naturaleza pecaminosa significa que tengo esa naturaleza, tengo esa carne que ellos tienen. Pero el pecado no es nacer con una naturaleza pecaminosa, el pecado es practicar el pecado. Pecado es violación de la ley, pecado es transgresión de la ley. La viuda recibió al forastero y le dio hospedaje y alimento. ¿Estamos dispuestos a recibir a este forastero? Cristo dijo que fue forastero y no lo recibimos. Desnudo y no lo cubrimos, con hambre y no lo vestimos. ¿Estamos dispuestos a recibir a este forastero en nuestra casa, en nuestro hogar, aunque eso nos cueste la muerte? Porque Él viene a vencer el pecado, Él viene a matar el pecado. Y cuando vemos a Jesús crucificado, no solamente está crucificado Dios, por decirlo así, está crucificado el hombre juntamente con Jesús. Él quiere morar en nosotros, pero tenemos que morir. ¿Estamos dispuestos a morir? Jesús cuando murió en la cruz murió como un maldito. Murió con una naturaleza pecaminosa, pero murió como si hubiera practicado el pecado porque aceptó nuestros pecados en el Getsemaní y murió abandonado del Espíritu Santo cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las 3 maldiciones. ¿Estás dispuesto a morir? Jesús cuando murió dijo, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Creyó, no lo que vio, no lo que sintió. Creyó lo que tenía que ser, lo que estaba escrito. Eso fue lo que él creyó. ¿Tú crees?